Bueno, pues, ¿qué tal? Mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, queridos padres de familia, para platicarles en esta que es la última conferencia dirigida a ustedes en este 2017. Mi nombre es Victoria Alicia Cortés Coronado, mejor conocida como Vicky en el mundo salesiano. Yo soy psicóloga egresada de aquí mismo, de la Universidad Salesiana, y por muchos años, ya no les quiero decir cuántos, me he dedicado mucho a trabajar con familias y trabajar con jóvenes. Y me encontré con esto que hoy voy a platicar con ustedes, que esta conferencia a la que nombré Ventanas. Así que, bienvenidos. Esta conferencia de Ventanas le quise poner como subtítulo un enfoque preventivo para las relaciones humanas. Bueno, a mí me gustaría empezar haciéndoles una pregunta. Imagínate que se te acerca un reportero y el reportero te pregunta: oye, ¿tú te consideras una buena persona? ¿Qué contestarías? Pues la mayor parte de nosotros diría pues a lo mejor sí, no lo sé. Y es porque fíjense que todos los seres humanos tenemos dentro de nuestra manera de ser, la manera de ser del ser humano, tiene una característica bien interesante que un gran autor, un gran pintor reflejó en una imagen que les voy a mostrar. Quiero por favor que se fijen en la imagen que voy a poner enseguida y observen la parte negra. Aquí va. Si te fijas en la parte negra, ¿qué ves? Pues algunos de ustedes me dirán: pues mira, veo como manchones. Otro a lo mejor me dice: pues veo como murciélagos. Y habrá quien se arriesgue a decir: pues veo como demonios. ¿Sí? Acá no sé si se alcance a ver mi puntito rojo, pero ahí se ve un murciélago, aquí se ve otro, aquí se ve otro. Pero ¿qué pasa si nos enfocamos en la parte blanca? Pues en la parte blanca podemos ver de repente que a lo mejor hay unos ángeles que están ahí en medio de los demonios. Justamente el autor de este cuadro le puso así: ángeles y demonios. Y no era propaganda de la película, sino que era justamente el decir: ¿qué pasa con el ser humano? En el ser humano existe la capacidad de lo mejor y la capacidad de lo peor. Si no estuviera esta capacidad, no seríamos humanos. Justamente cuando los teólogos hablan de qué quiere Dios con el ser humano, Dios quiere que el ser humano haga el bien porque así lo desea, no porque no tenga otro remedio. Fíjense que este mismo autor en una ocasión hizo notar lo siguiente: para que exista lo bueno, también debe existir lo malo. Imagínense que yo borro a los demonios, por ejemplo, de este pedacito, de este triangulito, los borro, ¿sí? En este momento, porque están los demonios, puedo ver los ángeles. Pero ¿qué pasa si los borro? Pues se hace un manchón. De hecho, eso hice con Photoshop y se hace un manchón. No hay ángeles y tampoco hay demonios. Eso pasaría con el ser humano. Por eso este autor decía: si mis demonios se fueran, mis ángeles también se irían. De manera que han habido a lo largo de la historia de la humanidad muchas personas que tratan con el problema del bien y del mal. Y en esta ocasión les voy a platicar de esta persona, ¿sí?, que se llamó, ya murió, Philip Zimbardo. Este señor Philip Zimbardo fue maestro, un maestro muy destacado en la Universidad de Stanford. De hecho, si alguna vez ustedes se meten a internet, encontrarán que existe un experimento que él hizo para probar si realmente las personas en sí son las personas que parecen ser muy buenas, cuando se ponen en ciertas circunstancias, pues puedan tomar roles que son terribles. Este experimento se llamó la cárcel de Stanford o la cárcel de Zimbardo. Él lo que hizo fue tomar a estudiantes que tenían fama de ser buenas personas y simplemente los dividió en dos equipos,
y a unos les asignó, ustedes van a ser carceleros, y a otros les asignó, ustedes van a ser los presidiarios. En la parte de abajo de la universidad, él hizo su simulacro de cárcel. Él esperaba que el experimento durara 15 días y lo tuvo que suspender a los 6, porque los carceleros se tomaron tan en serio el papel de carceleros que empezaron a maltratar a los estudiantes, a los otros estudiantes. Llegaron a tener incluso problemas psicológicos muy graves. Por eso fue que se tuvo que suspender. A Philip Zimbardo le preocupaba mucho esto. Los seres humanos no somos buenos, no somos malos. Hay muchas cosas que hacen que lleguemos a extremos, y a él le preocupaba cómo podemos evitar que se llegue a estos extremos. Por eso, en 1969, hizo otra intervención. Se hizo esta pregunta. A ver, la pregunta es: ¿son contagiosas las conductas inmorales? A ver, papás, ¿ustedes qué opinan? ¿Se acuerdan de aquellas frases que nos decían los abuelitos? El que con lobos anda, a aullar se enseña. ¿Habrán tenido razón? ¿Son contagiosas las malas conductas? ¿Es contagioso el daño? Y para responder a esta pregunta, al señor Zimbardo se le ocurrió hacer un experimento de ventanas. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Bueno, él pidió que le compraran un par de automóviles último modelo del año 1969. Tienen algo que podría ser parecido a esos automóviles. Compró dos igualitos, ¿sí? Dos automóviles totalmente nuevos, último modelo, pero los puso en dos ambientes diferentes. Vamos a ver cuál fue el primer ambiente. Bueno, el primer ambiente fue en un barrio de Brooklyn, en Nueva York. Si ustedes conocen, del Bronx, perdón, de Nueva York. Si ustedes han oído hablar de estos barrios del Bronx, saben que ahí fueron a dar personas que no tenían oficio, no tenían beneficio. Algunos eran los primeros que empezaban a traficar con drogas, se empezaron a hacer pandillas, y en ese lugar él colocó uno de los dos flamantes automóviles nuevos. Entonces era una zona pobre, una zona conflictiva, y puso uno de los dos autos. ¿Qué característica le dio este auto? Lo puso sin placas, y recuerden ustedes que antes los automóviles se notaba si estaba subido o bajado el seguro. Entonces lo dejó con los seguros sueltos, sin ponerle los seguros. ¿Qué pasó? Bueno, a las 3 horas el auto ya había sido materialmente saqueado. A la semana, pues ya no era ni chatarra, ya no quedaba absolutamente nada. Bueno, eso fue lo que pasó con el auto que se puso en el Bronx. Ahora, se fue hasta el otro lado de Estados Unidos, a California. Y en California hay un barrio que es famoso porque es un barrio precioso, soleado, donde hay árboles, donde la gente prácticamente no se meten unos con otros, casasolas. Ese es el barrio de Palo Alto, en California. Ahí en California, bueno, era una zona residencial, e hizo lo mismo. Puso un automóvil sin placas, sin seguros, y ahí lo dejó. A la semana el auto estaba igual, un poquito más sucio, pero igual, no tenía mayor problema. Entonces la pregunta del señor Zimbardo fue: a ver, ¿será cosa de pobreza? ¿Será que los pobres no cuidan? A ver, vamos a hacer otro experimento. Y entonces se le ocurrió hacer un segundo experimento. Se fueron al barrio de Palo Alto. Recuerden, era un barrio rico, de gente acomodada, un barrio muy cuidado, un barrio en el que prácticamente no pasaba nada. Pero aquí la diferencia fue que él rompió una de las ventanas. Una de las ventanas de la parte de atrás casi ni se veía, pero empezaron a observar qué pasaba.
Curiosamente, en ese barrio donde el primer auto había sido cuidado y demás, ¿qué creen? A la vuelta de una semana, el carro ya tenía más vidrios rotos. Y ya a la vuelta de un mes, el carro estaba en las mismas condiciones que el carro aquel de Bronx. Entonces, la pregunta de Zimbardo fue, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, no es cosa de pobreza. Entonces, ¿qué será lo que influyó aquí? La pregunta es, ¿qué mensaje transmite el vidrio roto? Si tú te pones a ver, querido papá, querida mamá, ¿qué mensaje transmite un vidrio roto en un automóvil cuando tú pasas alrededor de él? Pues lo más probable es que tú digas, no le pertenece a nadie, está abandonado. Ese vidrio denota que hay desinterés. Pues sí, al dueño no le interesó que se haya roto el vidrio. Lo más interesante es, bueno, no es importante, ¿sí? Y lo más interesante viene después. Ah, pues esto significa que ese coche de alguna manera está mal. Fíjense los mensajes. El coche no vale nada, el coche está deteriorado, el coche a nadie le importa. Ese es el mensaje que da un vidrio roto. Y les puedo asegurar que si ustedes hacen este mismo experimento en un barrio muy rico de nuestra Ciudad de México, un barrio cuidado, van a encontrar el mismo resultado. Un vidrio roto provoca que haya más vidrios rotos, y al rato más vidrios rotos significará mayor deterioro de eso. La conclusión de Philip Zimbardo es: lo que no se cuida, se devalúa. Todo aquello que no cuido, se va a devaluar. Y entonces, ¿cómo es ese proceso? Pues fíjate que el proceso empieza con algo pequeño. El vidrio roto del coche aquel se rompió en una de las partes menos importantes del automóvil. Era un vidrio pequeño que se rompió, pero ese vidrio pequeño tendió a decir, como nadie le importa, ¿qué más da que tire yo o que rompa yo otro vidrio? Y si ¿qué más da? Pues llega un momento que se vuelve incontrolable. Como pasó con el automóvil, ya no hubo manera de retenerlo. Fíjate, inicia con algo pequeño, va creciendo, tiende a crecer y se vuelve algo incontrolable. Todo el chiste aquí está en esta parte. Inicia con algo pequeño. La pregunta entonces es, fíjense aquí por ejemplo, este es un ejemplo de algo que ya no es un vidrio roto, pero pasa lo mismo. Alguien pasa por una calle y tira una basurita, ahí está, se tiró un par de botellas de refresco, pero otra persona que pasa dice, pues esta esquina nadie la cuida, ¿qué más da que yo también tire mi basurita? Y entonces se tira la basurita. Empezó con algo pequeño, tendió a crecer y llega un momento en que se vuelve incontrolable. Aquello, todo mundo sabe que ahí se tira la basura. ¿Por qué? Porque esa esquina nadie la cuida, porque esa esquina no es importante para nadie. Fíjense cómo es este proceso y cómo es siempre una y otra vez. Vean por ejemplo el cuarto de Juanito. El cuarto de Juanito sus papás se lo tenían así, pero un día los papás permitieron que Juanito dejara la ropa tirada. ¿Sí? Y Juanito dejó su ropa tirada y al rato dejó los libros tirados y al rato el cuarto de Juanito es un desastre. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo. Empieza por algo pequeño, tiende a crecer, se vuelve incontrolable. Esto es lo que, queridos papás, yo quisiera que se les quedara en la mente. Yo alguna vez que di una plática similar con chiquitos de la primaria de otra escuela,
Les decía yo, oigan, ¿ustedes han visto a esas señoras que salen a tirar la basura y que salen como doña Florinda, con los tubos puestos, con la bata toda manchada, todas con los pelos parados, y salen así a tirar la basura? ¿Ustedes creen que así empezó? No, lo que pasó fue que un día no le importó salir con las chanclas que se acababa de poner, otro día no le importó ponerse un vestido viejo, otro día ya no le importó cómo se iba a ver, y ahora pues es una señora que sale y todo el mundo dice, bueno, pero ¿qué le pasó? Se descontroló, empezó por algo pequeño, creció y llegó el momento en el que ya no tuvo control. Entonces Philip Zimbardo se pregunta, bueno, si eso pasa en las cosas, ¿será que hay vidrios rotos en las relaciones humanas? Fíjense, empieza por algo pequeño. Alguien que abusa de la confianza de otro. Ay, pues nada más tomé el monederito para sacar un poquito de dinero, pero pues fue un poquito de dinero. No, fue algo pequeño, pero que no tenías el derecho de hacer. Una pequeña falta de respeto. Pero esa falta de respeto, si se tolera, va a prevenir, va a hacer que haya más faltas de respeto. Una broma, ay bueno, era una bromita, sí, pero esa broma, al rato el otro se va a desquitar y va a ser una broma más grande, y al rato terminan por ser bromas terribles. Enojos en la familia, gritos en la familia, y tienden a hacer que se vuelva constante e incontrolable el mal humor, la tristeza, la depresión, la vergüenza. Por eso, queridos papás, tenemos que empezar a pensar cómo hacer, qué hacer con los vidrios rotos. Por eso entonces, Zimbardo se preguntaba, ¿podemos impedir el deterioro? Ah, pues entonces aquí tenemos lo que decía nuestro muy amado San Juan Bosco. ¿Cómo podemos prevenir este deterioro? Pues lo primero es evitar que se rompa. Vamos, yo puedo poner, por ejemplo, mi ventana reforzada con un vidrio que no se pueda romper. La puedo poner protegida por una cerda, por una barda, ¿sí? Y puedo prevenir, evitar que se rompa. Por ejemplo, en casa, puedo prevenir que no vaya a haber problemas como este que estoy mostrándoles. No sé si se alcanza a ver bien, pero ahí se ven un montón de contactos. Resulta que dicen, no tengo contacto, pues le pego uno, y luego ahí le ponemos muchas cosas. Y de repente resulta que ya está puesto ahí el contacto del refrigerador, del microondas, de la cafetera, del horno eléctrico, y estamos provocando que en un momento dado vaya a haber un fuerte accidente. ¿Por qué? Porque empezamos por no respetar la norma de tener un solo contacto con una sola conexión. Tener, por ejemplo, una forma de prevenir el desorden en casa, pues es tener, como decía mi abuelita, un lugar para cada cosa asignado y que cada cosa esté en su lugar. Prevenir, por ejemplo, un problema de salud. Bueno, pues podemos ir, sabemos que cada determinado tiempo hay que ir con el dentista, las mujeres con el ginecólogo, los señores deben ir a hacer que se haga análisis y una serie de análisis. ¿Por qué? Porque la salud nos importa, y si nos importa, vamos a prevenir. Otra cosa que podemos prevenir es que, bueno, no vamos a desperdiciar lo que tenemos, porque nunca sabemos cuándo vamos a seguirlo teniendo. Prevención, generar buenas relaciones. Prevención, estar con los hijos. Prevención, crear buenas formas de estar. La familia que prevé que los hijos de repente no puedan estar con ellos, bueno, pues entonces hacen cosas que creen momentos maravillosos en la familia.
Una familia que conocí, bueno, prever también con redes sociales adecuadas, y una familia que conozco, que me gustó mucho su idea, fue a la entrada de la casa se puede ver las reglas de la familia. Prevenir significa tener reglas que son claras para todos. Se las voy a leer porque aquí ustedes probablemente no las alcanzan a leer. Dice: somos humanos, cometemos errores pero pedimos perdón, nos damos segundas oportunidades, nos divertimos, ¿sí? Cumplimos nuestras promesas, hacemos a veces ruido, somos pacientes, somos agradecidos, pero sobre todo nos queremos un montón. Fíjate lo que es que tú llegues a tu casa y sepas que papá y mamá van a cumplir también con esto. Saben que no eres perfecto, pero cuando cometes un error, de inmediato se te van a ayudar a solucionarlo. Saben que a veces las relaciones van a generar mucho ruido y a veces van a generar silencio. Cuando papá y mamá sobre todo ponen la regla: en esta casa nos queremos un montón. Fíjate, poner reglas que son claras es una manera importante de prevenir que no se rompa la ventana. Esa es la parte importante. Prevenir que no se llegue a romper la relación, que no se llegue a romper la buena armonía. Sin embargo, somos humanos, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué cosas nos pueden ayudar a esta prevención? Fíjense, lo primero que nos da la primera prevención viene por cuidar los grandes detalles. El respeto. ¿Cómo se traduce el respeto? En un montón de cosas lindas. Por ejemplo, saludar. Por ejemplo, sonreír. Por ejemplo, dar las gracias. Ceder el paso. Usar palabras amables. Ayudarnos. Participar con los otros. No tomar lo que no es nuestro. Ofrecer disculpas. Perdonar. Felicitar a quien lo merece. Todo eso son formas de prevención, evitar que nuestras relaciones se deterioren. Pero bueno, los seres humanos somos personas que cometemos errores. ¿Qué pasaría si en el auto aquel en el que rompieron la ventana de inmediato se hubiera reparado? Les puedo asegurar que la ventana, que el automóvil no iba a sufrir ningún deterioro. ¿Qué pasa entonces? La segunda manera de usar este ejemplo de las ventanas es: si algo se rompe, lo reparamos de inmediato. Es decir, se rompió la ventana, de inmediato pongo el vidrio. Se rayó el automóvil, de inmediato pongo el automóvil en su lugar. Hubo una fiesta en la casa, se desordenó todo. Bueno, de inmediato limpiamos, no nos esperamos a que venga la Navidad para ver si algún día limpiamos. Se rayó una mesita, bueno, de inmediato reparamos esa mesita que se rayó. Se dañó la relación. Me enojé mucho con mi hijo, me enojé mucho con mi hermano, me enojé mucho con mi esposo. Bueno, todos somos humanos y podemos tener eso. Igual que cuando hay una fiesta, la casa se desordena, igual cuando hay una situación desagradable, nos desordenamos, ¿sí? Cuando nos enojamos, pero lo que hacemos para evitar el deterioro es: pedimos perdón, nos abrazamos de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a esto le llamamos cero tolerancia. ¿Qué es la cero tolerancia? La tolerancia es darme cuenta de que puedo fallar, pero en el momento en que está el fallo, en ese momento voy a reparar aquello que se dañó. ¿Puedo enojarme con mi hermana? Por supuesto que me puedo enojar con mi hermana, pero de inmediato no dejar pasar más de 24 horas antes de volver a hablar, antes de decir qué pasó,
qué nos pasó y cómo podemos solucionar el problema. Cuando no le damos importancia es que no nos importa, ¿sí? Fíjense, ¿qué pasa o cómo podemos hacer para solucionar el problema cuando ya hubo mamás? Los niños hacen berrinche. Las personas mayores también, solo que no lo reconocemos. Pero cuando alguien hace un berrinche, ¿qué sucede? Bueno, lo primero que tiene que pasar es tomar conciencia de que algo pasó. Fíjense, eso que pasó es inesperado, rompió la armonía, es como haber roto la ventana. Y para que no se rompa la armonía y para que siga habiendo este gusto de estar unos con otros, lo primero que tenemos que darnos cuenta es: algo pasó, y eso que pasó rompió la armonía. Primer punto es tomar conciencia. El segundo punto es expresar el sentimiento. Querido papá, querida mamá, a lo mejor Juanito te pidió permiso de ir con los amigos a la casa de otro amigo y tú por X razón no pudiste darle el permiso. Pensaste que no era conveniente, no te gustan esos amigos, por la razón que haya sido. Juanito se sale, da un portazo, se va a su recámara y pega de gritos diciendo que su mamá lo odia. Bueno, primero que nada, recuerda, toma conciencia. Esto que pasó no me gusta. Segundo, analiza cómo te sientes con eso. Piensa, la relación con mi hijo es importante, pero también el respeto de mi hijo hacia mí es importante. ¿Cómo me siento con esto? Me siento triste, me siento no tomada en cuenta, me siento no respetada, y eso no nos va a llevar bien a ningún lado. Regla de oro: espérate a que se pase el enojo. El hecho de decir que hay que solucionar de inmediato no quiere decir que salgas corriendo detrás del niño cuando el niño está enojado. Espérate, date permiso. 1 hora, 2 horas, a que tú te calmes y él también. Pero entonces, háblalo. Di: mira, te saliste, diste un portazo y eso a mí me hizo sentir mal. Dile cómo te sentiste. Me hace sentir que no me respeto, me hace sentir como que lo que yo te digo no es importante, pero sobre todo me preocupa que se dañe la relación. Tú y yo tenemos una relación que me importa, y porque me importa, vamos a hablar sobre eso. Bien, entonces vamos a proponer alternativas, vamos a revisar las reglas. Si en casa tenemos la regla de que nos respetamos, bueno, hubo una falta a la regla. Pero si no la hubo, pues vamos a decir: mira, tú puedes estar enojado, pero no puedes aventar cosas, no puedes pegar de gritos, no puedes insultar. Esa es una manera de hacer que la ventana se cierre, que la ventana se cure. Y vamos a establecer acuerdos. A ver, Juanito, de todas maneras no vas a ir con tu amigo, pero hubo un problema entre tú y yo. ¿Cómo podemos solucionarlo? La siguiente vez que te sientas enojado, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar tú y yo? Y vamos a establecer consecuencias. Juanito, la próxima vez que te salgas enojado, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te vas a portar? Fíjense, de esta manera estamos haciendo que esa relación que se pudo romper se convierta en algo agradable y bueno para los dos. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué significa cero tolerancia? Cero tolerancia significa evitar que algo se rompa, evitar que se rompa la relación familiar, evitar que se rompan las cosas de la familia, poner todo lo posible para evitar que algo se rompa. Si compro un jarrón que es muy delicado, pues lo pongo en un lugar donde no se pueda romper. Si la relación con mi hijo, si la relación con mi esposo, si la relación con mi familia es importante, bueno, la
la cuido y hago todo lo que pueda para cuidarla. Pero si se llega a romper, se repara de inmediato. Aquí la palabra importante es reparar de inmediato. Cero tolerancia significa que es importante, que es valioso y que lo cuidamos. Significa que si la salud se está deteriorando, de inmediato la atendemos, porque no tenemos tolerancia a la enfermedad. Vamos a cuidar que no ocurra. Significa que vamos a cuidar que nuestra casa sea un lugar digno donde estar. Significa que vamos a cuidar sobre todo el amor entre nosotros. A ver, hace rato cuando empezamos te preguntaba yo, ¿tú eres una buena persona? ¿Y qué me contestas? Bueno, yo prevengo. Después de prevenir, bueno, a lo mejor he roto, pero cuando roto reparo. Ah, entonces eres una buena persona, eres una persona digna, eres una persona que actúa cristianamente. Cristo nos invita a prevenir, pero también nos invita a reparar, nos invita a saber perdonar, nos invita a saber querernos y sobre todo, queridos papás, a ustedes los invita a amar a sus hijos de tal manera que eviten los vidrios rotos. Vamos a prevenir y también vamos a reparar. Vamos a resumir. En resumen, todas las personas tenemos la capacidad de lo mejor y de lo peor. Todos somos capaces de cometer grandes errores y también todos somos capaces de ayudarnos entre nosotros para no cometer errores. Eso es algo de todos. El experimento de las ventanas demostró que el deterioro personal, material y social empieza por algo pequeño que se descuida. Empieza por un pequeño detalle que no se tomó en cuenta, pero que va creciendo hasta que se hace incontrolable. Por eso, la tolerancia cero. Para evitar el deterioro tenemos dos caminos. El primero es prevenir, evitar que se produzca el daño. El segundo es cero tolerancia, reparar de inmediato aquello que se haya roto, sea físico, sea mental, sea emocional. Y por último, conviene que en casa se llegue a tener reglas importantes, reglas que nos digan cómo queremos convivir. Queridos papás, yo estaba por proponer una tarea y se las voy a dejar en casa. ¿Por qué no un día que estén todos juntos se reúnen y dicen cuáles van a ser nuestras reglas de casa? ¿Cuáles son aquellas cosas que vamos a buscar hacer para que nos sintamos bien los unos con los otros? No les digo que hagan como mi amiga que puso en la entrada de su casa las reglas, pero que todos las conozcan. ¿Qué tal que las pones en el refrigerador? Aquí no nos gritamos, aquí ponemos las cosas en su lugar, aquí respetamos lo que es de nosotros, aquí no hablamos mal unos de otros, qué sé yo. ¿Qué les parece, queridos papás, si en esta última sesión que tienen de Escuela de Padres de Familia, el trabajo que se hace con la familia es vamos a crear nuestras reglas y sobre todo vamos a buscar que siempre haya esta tolerancia cero a aquellos detalles que pueden llegar a dañar las cosas, las personas y sobre todo el corazón de todos nosotros? Queridos papás, me dio mucho gusto estar con ustedes. Philip Zimbardo y yo les damos las gracias por su atención y por la generosidad de haber estado con nosotros. Muchas gracias y acuérdense, tolerancia cero.